volveré a este mundo cruel. Ya no quiero volver. Recuerdo que el pasado me dejó nada más heridas por mi corazón, pero Cristo las curó. Gracias a Dios por cambiar mi vida. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Gracias a Dios por cambiar mi vida. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Gracias a Dios por cambiar mi vida. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Recuerdo que ni una salida, pero mi Cristo me encontró. Pero no volveré a este mundo cruel. Ya no quiero volver. Recuerdo que el pasado me dejó heridas en mi corazón, pero Cristo las curó. Gracias a Dios por cambiar mi vida. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Gracias a Dios por cambiar mi vida. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Gracias a Dios. Gracias a Dios por cambiar mi vivir. Recuerdo que perdí una salida, pero mi Cristo Dios. Vamos a cantar unos coros para el Señor. Hay un coro que dice: yo no vine a estar sentado. Usted vino a buscar la bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Hay poder. Gloria a Dios. ¿Está preparado? Aleluya. Cristo vive. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios. 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 Yo no vine para estar sentado, yo no vine para estar sentado. Sentado,
sea la gloria. Y esto significa, Estamos en victoria. y esto significa, Estamos en victoria. el diablo está vencido, A Dios sea la gloria. el diablo está vencido. A Dios sea la gloria. A Dios será la gloria, Sí, a sí, Dios sí. será la gloria, A Dios será la gloria. a Dios será la gloria, 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 la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, A Dios sea la gloria. la gloria, Santo. Hay poder en Cristo. Sí, 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 sí. Alabanza. Dios está aquí, poder de Dios está cayendo aquí, poder de Dios está cayendo, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, fuego de Dios, Santo. fuego de Dios está cayendo, Fuego de Dios está cayendo. gloria a Dios, fuego de Dios, Está cayendo. fuego de Dios, Está cayendo. Está cayendo. está cayendo, Está cayendo. 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 Espíritu Santo, sácame al sol. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y sácame a lanzar. Y sácame a lanzar. Y sácame a lanzar. Y sácame a lanzar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y sácame a lanzar. 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 Poder de Dios. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más. Para tu presencia, para tu poder, para tu presencia, para tu poder. Yo quiero más, 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 más. Se pasea por aquí, se pasea por allá, Se pasea por aquí. se pasea Por allá. se pasea Por aquí. se pasea por allá, se pasea Por aquí. se pasea Por allá. se pasea Por aquí. se pasea Por allá. Somos corderitos y somos corderitos, somos corderitos, somos corderitos y 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 somos corderitos. Santo. Y busca la bendición, 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 busca la bendición, y busca la bendición, 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 y busca la bendición, y busca la bendición, y busca la bendición, y busca la bendición, solo dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Jehová, y dale la libertad, y dale la libertad, y
y dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale, Libertad. solo dale, Libertad. solo dale, Libertad. solo dale, libertad. y solo dale la libertad, 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 y solo dale, Libertad. solo dale, Libertad, hermano. y solo dale, y solo dale, Libertad. 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 la libertad, la libertad, la libertad, Fuego. la libertad, la Sí, sí, libertad, sí. la libertad, la libertad, la libertad. Y metas en el río, 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 y metas en el, y metas en el, y metas en el río, y metas en el río, y metas en el río, en el río del Espíritu Santo, en el río del Espíritu Santo. Y metas en el río, 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 métase, 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 métase. Hay poder en Cristo. ¡Saca! Gloria. Espíritu Santo, sácame a danzar. 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 Y 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 la gloria postera será mayor. La gloria postera será mayor. La gloria postera Será mayor. La gloria postrera Será mejor. Y la gloria postrera Será mayor. 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 Y la gloria postrera Y la gloria postrera Será mayor. Será mayor, 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 será mayor. La gloria postrera será mejor. Alábale porque Él vive, 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 vive. Métase en el río, métase en el río esta noche. Esta es la fiesta de Cristo. Esta es la fiesta de Cristo. Esta es la fiesta de Cristo. Fuego está cayendo. 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 Y fuego está cayendo. Fuego está cayendo. Ahí está el fuego. Recibe, 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 recibe. Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. 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 Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. Fuego está cayendo. ¡Hay poder! ¡Sí, sí, sí! Fuego está cayendo. Y fuego de Pentecostés. Y fuego de Pentecostés. Y fuego de Pentecostés y de las cabezas. Y fuego de Pentecostés. Y fuego de Pentecostés. Y fuego de Pentecostés. De la cabeza. Y de la cabeza. 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 Y fuego de Pentecostés.
fuego de Pentecostés, y fuego de Pentecostés, y fuego de Pentecostés. Y yo me siento Pentecostés, yo me siento Pentecostés, yo me siento Pentecostés, yo me siento Pentecostés. Y de la cabeza, 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 de la cabeza. Fuego, 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 fuego. Allá está el fuego, allá está el fuego. Recibe, 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 recibe. Ahora. Recibe, 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 recibe. Poder de Dios, 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 poder de Dios. Este es el fuego santo. Sí, 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 sí. Oh, recibe, 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 recibe. En el nombre de Jesucristo. Ahora, 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 ahora. Esta es una noche. 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 De poder, y 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 de poder, de poder, de poder, de poder, de poder, de poder. Esta es una noche. Esta es una vigilia. Esta es una vigilia. Esta es una vigilia. De poder, 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 de poder. Poder de Dios, 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 poder de Dios. Y ya se está manifestando, ya se está manifestando, y 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 ya se está manifestando. El Dios de Abraham se está manifestando, el Dios de Isaac se está manifestando, el Dios de Jacob se está manifestando, el Dios de Isaías se está manifestando, Dios se está manifestando, y ya se está manifestando, y ya se está manifestando, y ya se está manifestando. Poder, 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 hacer el río esta noche de Dios Santo. Vive, vive, alábalo, vamos, Santo. Aquí están los aleluya, y aquí están los aleluya, ¿dónde está la gloria a Dios? Y aquí están los aleluya, ¿y dónde está la gloria a Dios? Están diciendo aleluya, están diciendo gloria a Dios, están diciendo aleluya, están diciendo gloria a Dios, están diciendo aleluya, están diciendo gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y aquí están los aleluya, y aquí está la gloria a Dios, y aquí están los aleluya, y aquí está la gloria a Dios. Está diciendo aleluya, está diciendo gloria a Dios, está diciendo aleluya, está diciendo gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y esto significa que estamos en victoria. 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 En victoria, 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 en victoria. Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa que estamos en victoria. En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, estamos en victoria, en victoria. Santo, 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 santo,
siento su presencia. Está glorioso. Yo siento su presencia. Está glorioso. Yo siento su presencia. Está glorioso. Glorioso, 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 Glorioso. 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 Y la gloria que sea para él. Y la gloria que sea para él. Y la honra. Gloria para él. Y la gloria. Sea para él. La alabanza. Solo para él. Y la honra. Sea para él. Solo para él. Y solo para él. 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 Santo. Por eso yo me gozo. Y nada me quita el gozo. Por eso yo me gozo. Y nada me quita el gozo. Por eso yo me gozo. Y nada me quita el gozo. Por eso yo me gozo. Y nada me quita el 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 gozo. Porque el gozo del Señor. Es mi fortaleza. 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 Y es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Y es mi fortaleza. Cuando se levantaron los malignos para comer mi carne. Y cuando se levantaron los malignos para comer mi carne. Ellos tropezaron. Ellos también cayeron. 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 Mas tú, Señor, eres mi fuerza. Mas tú, Señor, eres mi fuerza. Mas tú, Señor, eres mi fuerza. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. 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 Que levanta mi cabeza. ¡Santo! Si yo canto, que sea para él. Si yo lanzo, que sea para él. Si yo Sea lavo, para él. si yo lanzo, Sea para él. si yo canto, Sea para él. si yo lavo, Sea para él. y solo para él, 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 Ay, para él, nombre para de él. Cristo. Santo. 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 Santo, Ángeles que bajan. ángeles que suben, Ángeles que bajan. ángeles que suben, ángeles que nos tocan, ángeles que nos llenan, ángeles que nos tocan, ángeles que nos llenan. Santo, aleluya, a su nombre, aleluya. Santo Dios, aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Su poder está en este lugar, hermanos. Aleluya. Todo está para el que cree. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Con estas alabanzas, amados hermanos, hemos exaltado el nombre del Señor. Mi hermano que proside y el Señor, ¿verdad?, que está aquí con nosotros. Aleluya. Cristo vive. Dale fuerte aplauso a Dios porque Él es bueno y poderoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos seguimos contentos? ¿Cuántos nos hemos gozado? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga grandemente el grupo de alabanza. ¿Verdad? En esta hora nos hemos gozado, hermano, en la presencia del Señor. ¿Verdad? Dios es bueno con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a continuar porque este gozo es grande. Bendito es el nombre del Señor. ¿Verdad? Vamos a darle un privilegio a la agrupación Unción Divina. Gloria al Señor. Aleluya. Mis hermanos de la agrupación Unción Divina van a continuar con la bendición del Señor. Aleluya.
Hermano Johnny, gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo. Aleluya. A su nombre, hermanos, seguimos en victoria. Y esto significa: Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas. Hemos venido a gozarnos, amén. Hemos sido invitados a una fiesta gloriosa, hermanos. Creo que estamos dispuestos, amén, hermanos. Hemos venido dispuestos a gozarnos en el Señor. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, pastores que hemos hecho presente este lugar, amén, hermanos. Me gozo al estar con cada uno de mis hermanos, aleluya, compartiendo la bendición del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a seguir exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Cristo vive, hermanos. Tenemos un Dios verdadero, amén. Poder en Cristo, aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios verdadero, y fuera de mí no haya otro más. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gózate, mi hermano. Vive, vive. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios verdadero, y fuera de mí no habrá otro más. No, Señor, yo no te cambio por dioses de madera ni de metal, porque tú eres mi Dios verdadero, y fuera de ti no habrá otro más. No, Señor, yo no te cambio, dígaselo. Sí, Dios, porque tú eres, sí, Señor, y fuera de ti no habrá otro más. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres nuestro Dios verdadero, Dios, y se llama Jesucristo. Gracias, Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de él,
porque yo soy tu Dios verdadero, y fuera de mí no habrá otro más. Dígaselo, no Señor, yo no te cambio, dígalo, porque tú eres mi Dios verdadero, y fuera de ti no habrá otro más. No Señor, yo no te cambio, porque tú eres, y fuera de ti no habrá otro más. Gracias Señor. A su nombre hay poder en Jesucristo, hermano. Gracias Señor, seguimos con gozo. Alábale porque Él está aquí. Poderoso. Un día caminando iba Jesús de Judea hacia Samaria, y al llegar a aquel lugar Él tuvo sed. Y Él le dijo a aquella mujer, dame agua. Y ella le respondió, no hay con qué sacarla. Si tú supieras, mujer, quién es el que te pide, tú le darías. Yo te daría agua de vida. Eso es cierto. Y nunca jamás tendrás sed. Si tú supieras, mujer, quién es el que te pide, tú le darías. Yo te daría agua de vida, que nunca jamás tendrás sed. Gracias Señor Jesús, porque hemos tomado del agua de vida, Dios. Hay poder en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Dígalo. Un día caminando iba Jesús de Judea hacia Samaria. Y al llegar a aquel lugar, Él tuvo sed. Y Él le dijo a aquella mujer, aleluya, dígalo. Y ella le respondió, no hay con qué sacarla. Si tú supieras, mujer, quién es el que te pide, tú le darías. Yo te daría agua de vida, que nunca jamás tendrás sed. Si tú supieras, mujer, quién es el que te pide, tú le darías. Yo te daría agua de vida, que nunca jamás tendrás sed. Aleluya. Gracias Jesús. Tú eres el agua, Señor.
¿Cuántos le dan gracias al Señor, hermanos? Por las bendiciones que Él nos ha dado. Gracias, Jesús. Vamos a agradecerle al Señor, hermanos, con esta alabanza, por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones, Señor. Señor Jesús, gracias te quiero dar. Con todo su corazón, dígaselo. Por las maravillas que has hecho en mi vida, en agradecimiento te doy mi vida, y yo quiero servirte hasta el final. Señor, gracias, Señor, por la bendición que tú me das, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, por la bendición que me ha dado, Señor. Gracias, Señor Jesús. No tenemos con qué pagarle, Señor. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Recibe la alabanza, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Señor Jesús, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor Jesús, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tú me das, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que me ha dado, Señor. Por la bendición que me ha dado, Señor. Por la bendición que me ha dado, Señor. ¿A cuántos el Señor los ha bendecido?
El estar en este lugar es una bendición, hermanos. Por eso le damos gracias al Señor. Amén. Así que mis amados, sigamos adelante. No olvidando las oraciones, hermanos, los unos por los otros. Amén. Siempre, hermanos, reconociendo el favor del Señor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Sus oraciones serán muy valiosas, hermanos. Me gozo al andar con mi hermano Pastor Nectalí y mis hermanos del lugar de Eiken, hermanos. Acuérdense que ahí hay un pueblo que le ama al Señor. Aleluya. Así es que sigamos adelante, hermanos, y seguimos de fiesta. Amén. Y mi hermano director continúa y el Señor Jesucristo en él. Gloria a Dios. ¿Cuántos deseamos bendiciones para el hermano Johnny? Gloria al Señor. Dios bendiga grandemente la vida de mi hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Regálamosle fuerte porque son para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos aquí es para el Señor. Dios no le gustan los aplausos a media. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que aplaude como que anduviera espinas en las manos. Gloria al Señor. Y ese es un problema, hermano, porque Dios nos ha dado las manos buenecitas. Nosotros muchas veces en el trabajo, ¿cómo los damos para lo material? Y cuando venimos aquí, hermanos, solo somos muchas veces sueños. Gloria al Señor, aleluya. Pero aquí hay un pueblo que adora y alaba al Señor, aleluya. Cristo vive. Si le buscáramos al Señor como trabajamos materialmente, hermano, esta casa temblara del poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Vamos a continuar con esta bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano Pastor Joel Chavarría tiene un privilegio de parte del Señor. Aleluya. Mi hermano Joel va a continuar con la bendición del Señor. Gloria a Dios. Y en su nombre, hermanos, ¿quién es el que vive? Y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. ¿Cuántos son libres en este lugar? ¿Cuántos son libres para adorarle? Hay poder en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este hermoso privilegio que Dios nos concede de estar reunidos en este lugar, ¿verdad? Recibiendo una bendición más de parte del Señor. Yo creo que hemos venido dispuestos, hermanos, para alabar y bendecir su nombre. ¿Cuántos le alaban a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor que donde esté el Espíritu de Dios, ¿qué hay, hermanos? Donde esté el Espíritu de Dios, ¿qué hay, hermanos? Ahí hay libertad, dice la palabra del Señor, porque dice que el Señor es Espíritu. Y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, gloria al Señor. Aquí hay un pueblo libre para alabarle. Hay un pueblo libre para glorificarle, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí está la gloria de Dios, hermanos. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Yo no sé si usted la puede sentir, pero yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Me siento alegre con Dios, hermanos, compartir con todos ustedes. Me siento alegre, hermanos, pues estar con todos los hermanos pastores, mi hermano ministro Abel Sánchez, ¿verdad? Me siento alegre y así también andar con la iglesia de Colombia, ¿verdad? Que sean bienvenidos todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. También me siento alegre, también estar con mi hermano Edwin Guzmán, ¿verdad? También colaborador, ¿verdad? Del sector número 2, ¿verdad? Gloria al Señor. Mi hermano Pastor Franklin, ¿verdad? Que pues es de completa bendición estar con mi hermano, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos siguen alegres, hermanos? ¿Cuántos siguen alegres? Aleluya, demuéstrelo, aleluya, demuestre ese gozo. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a adorar el nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir cantándole al Señor?
Bueno, vamos a cantarle al Señor entonces, vamos a seguir cantando. Yo sé que quizás está cansado, pero vamos a seguir cantándole al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Pónganse de pie, hermanas. Las que puedan ponerse de pie, pónganse de pie. Y vamos a adorar el nombre de Jesucristo. Hay que adorar al Señor como si fuera la última vez, hermano. Porque mañana no sabemos, aleluya, si vamos a tener la oportunidad. Ahora vamos a adorar el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Désela fuerte que son para Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Yo siento tu presencia, Jesús. Cierre su vista y adorémosle. Cierre su vista, hermanos, aleluya. Siento tu presencia, Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Solo tú, Señor, mereces la honra y la gloria, Jesús. Derrama de tu presencia, levante sus manos hacia el cielo, hermano. Levante sus manos hacia el cielo, aleluya, y adórele, cierre su vista. Aleluya. Vamos a cantar aquella alabanza que dice: tú me has dado victoria. ¿A cuántos el Señor le ha dado victoria? Aleluya, Cristo vive, hermanos. Aleluya. Oh sí, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Aleluya, Jesús. Adórele al Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Empiece a adorar el nombre de Jesucristo. Empiece a adorar el nombre de Jesús. Tú me has dado victoria en mi vida. Cuando estaba perdido. Así se alaba Dios, hermano. Dígalo, dígalo. Tú me has dado victoria en mi vida. Cuando estaba perdido, Señor, sin ti. Límpiame, purifícame, Señor Jesús. Límpiame, Señor Jesús. Yo quiero ser limpio, Señor, con tu poder. Yo quiero ser limpio, Señor, con tu poder. Dígaselo al Señor. Aleluya, Señor, porque tú me has dado victoria, Señor. Aleluya. A pesar de los procesos, a pesar de la dificultad, pero tú me has sacado adelante, Señor. Aleluya. Oh sí, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos tu nombre. Aleluya. Oh sí, Señor, tú me has dado victoria en mi vida. Cuando estaba perdido, Señor, sin ti. Tú me has dado victoria en mi vida. Cuando estaba perdido, Señor, sin ti. Límpiame,
Limpio, Señor, con tu poder. Oh, aleluya. Y a su nombre. Aleluya, adórele al Señor. Adórele al Señor porque Él vive. Adórele al Señor porque Él vive. Aleluya. Él que ha dado victoria, hermano. Él que ha dado victoria. Adórele al Señor. Adórele al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. ¿Cuántos siguen adorando al Señor? ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Aleluya. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir cantando al Señor. Yo te busco. Aleluya. Aleluya. Ayúdeme, hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo te busco. Yo te busco. Aleluya. Con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te... Aleluya, adórale el pueblo. Todo el pueblo del Señor adorándole. Qué bonito se oye el pueblo de Dios adorando al Señor. Así se alaba a Dios, hermano. Recíbeme. Te anhelo. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive, hermanos? Aleluya. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Aleluya. Hay presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Aleluya. Hay poder en Cristo. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Mi hermano que procede con nosotros. Y el Señor en primer lugar. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Joel Chavarría. ¿Verdad? Grandemente. ¿Cuántos deseamos bendiciones para la vida de mi hermano? Gloria al Señor, aleluya. Y Dios es bueno, hermano. ¿Verdad? Esto apenas comienza. Apenas venimos empezando, hermano. ¿Verdad? Y hay que pedirle a Dios la fuerza. ¿Verdad? Hay que pedirle a Dios la fuerza, hermano. Porque una vigilia no es que nos vamos a ir a las 3 de la mañana, no. Oiga, a las 8 de la mañana, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A veces los acostumbramos a terminar a las 3 de la mañana. Es fácil, yo que no, ¿verdad? Entonces, hay que adorar al Señor, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar con la bendición. Va a haber un privilegio para todos, lo que es el privilegio de la ofrenda. Pero mientras usted pasa a ofrendar, mi hermana Lidia tiene una participación. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios, me gozo con un pueblo grande, porque este es el pueblo de Dios. ¡Vive Jesús! Sean bienvenidos todos los hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y cuanto Dios trajo a este lugar, es un gozo muy grande, mi privilegio es para la ofrenda. El que puede traer, pues va a ser bendecido por nuestro Señor Jesucristo, y el que no, pues igual, porque Él no ve quién le da, Él da mucho, no importa si nosotros le damos. Gloria a Jesús. Así pase todo el que tiene para ofrendar. Gloria a Dios. Y vamos a leer un salmo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Salmo 93. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, conteste con un amén. Gloria a Jesús. Salmo 93, 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Amén. Cuando lo tengamos, contestamos con un amén. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos en el nombre de Jesucristo. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Dios pueda bendecir esta palabra. Gloria a Jesús. Así, hermanos, nos seguimos gozando, porque esta noche es para gozarnos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres? ¡Vive Dios! Esto es hermoso. ¿Saben una cosa? Esto lo soñé y esto es hermoso. Sentía estar en este lugar, porque este lugar, aquí se vive. Aquí es la felicidad. Esto no es mentira, esto es realidad. Gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y así el hermano que me dio el privilegio continúa con ustedes. Bendiciones para todos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana, ¿verdad? Por las palabras de aliento. Gloria al Señor. Aleluya. Nos sentimos con gozo todavía. Estamos alegres todavía. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Porque a veces nosotros lo gozamos solo cuando está la alabanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay gente que con la alabanza es juego que te quema, pero cuando llega la palabra, hermano,
Se fue el juego. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿sabe qué? El que tiene a Dios, hermano, a todo tiempo se goza. Gloria al Señor. Aleluya. Hay una palabra que dice que a medio tiempo sean blancos nuestros vestidos. ¿La ha leído usted? A todo tiempo, hermano. No es a medio tiempo, a todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Hemos llegado al momento especial. Y mire, hermano, nosotros los predicadores, ¿verdad? Es que predicar no es fácil, hermano. ¿Usted cree que predicar es de agarrar la Biblia y decir, no es fácil, ¿verdad? El pueblo de Dios, hermano, también tiene que estar metido en el mensaje. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a dar en este lugar a mi hermano pastor Edwin Guzmán, desde ya, con el consejo de la palabra. Aleluya. Alábele, hermano, alábele, porque Dios es bueno. Alábele, Él está aquí esta noche, aleluya. Él está aquí, pero esto es por fe, aleluya, esto es por fe. Gloria a Cristo, nosotros somos representantes de Él en la tierra, aleluya. Dice una alabanza que había algo, dice que yo no sabía que yo era la imagen de Dios. ¿Verdad? Hay gente, hermano, que quiere ver a Dios y dice, yo quiero ver a Dios. Mírese en el espejo y contémplelo. Dijo Él, lo haremos, dijo, a nuestra hechura, a nuestra semejanza. Contemple la gloria de Dios ahí, aleluya. Cuando usted se vea, usted que teme a Dios, diga usted, yo estoy viendo a Dios en mí porque tengo el temor de Dios en mí. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Puede tomar asiento, hermano, tome asiento. Dios bendiga por la reverencia que tiene hacia la palabra. Es un privilegio para mí, hermano. Usted no tiene una idea. Hay hermanos que nunca han predicado y no tienen la idea, hermano, que es estar en el privilegio de la ofrenda y saber uno que uno es el que sigue, hermano. Esto no es fácil. Usted me mira aquí a mí, pero solo Dios sabe mi corazón, aleluya. Y hay varones que todavía no saben de esto y quizás dirán, ¿verdad? Ojalá que un día Dios me dé la oportunidad. Yo le digo, hermano, prepárese. Prepárese porque Dios, hermano, tiene una viña grande y Él necesita obreros, hermano, que estén dispuestos, aleluya, gloria. Pero mire que hay obreros, hermano, hay obreros que les gusta solamente trabajar donde está fácil. Solo les gusta trabajo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Hermano, obreros de eso en cualquier lado hay. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. No gente cualquiera, Dios quiere gente real, hermano. Sí, hermano, porque hacerlo fácil, eso no cuesta. Si Dios, hermano, si la obra del Señor fuera fácil, ¿usted cree que aquí hubiéramos solo nosotros? Aquí, hermano, estuviera esto que habría que abrir esas paredes. Pero como la obra del Señor no es fácil, hay quienes que ya medio camino, hermano, renuncian. Pero esta noche el Espíritu Santo, hermano, va a hacer una obra poderosa. Gloria a Dios. Porque la obra que Dios hace, hermano, hay veces que nosotros no la alcanzamos a ver. Hay veces que Dios la hace a futuro. Pero dice la palabra que los entendidos resplandecerán. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y yo creo que esta noche en este lugar, hermano, está lleno de gente, hermano, entendida. Dios bendiga al hermano ministro, los hermanos pastores, mi hermano Franklin. Verdad que yo le digo, siervo, valió la pena. Vale la pena, hermano. Hay gente que está aquí que todavía no ha comprendido el plan, hermano, el propósito, el esfuerzo, el pensamiento, aleluya, para un pastor cuando planea un evento de estos, hermano. No es solamente decirle a usted venga, es que él está trabajando para que usted venga. Porque hay gente, hermano, que le llega la invitación y dice, no es vigilia, no voy. ¿Y a cuántas horas queda? ¿Y a qué horas van a salir? No voy. Entonces, para que usted haya venido,
el hermano tuvo que doblar rodillas. Así que yo no sé usted si se va a ir así como vino. Yo no sé usted cómo se va a ir de este lugar, aleluya. Pero yo le digo, prepárese, porque dice la palabra que los levitas, hermano, para ser elegidos, para que fueran los portadores del arca del pacto, hermano, los metían en un filtro, los metían en la licuadora, hermano, y allí los exprimía. Pero el que salía con vida, hermano, ese se echaba el arca encima. Y el que no estaba, hermano, indicado para eso, apenas la tocaba y era muerto. Y si usted está vivo, significa que usted es el elegido, aleluya. Si usted está respirando, significa que Dios lo eligió a usted, aleluya. Dios me eligió a mí. Ahora póngase de pie y vamos a meditar en la palabra. Hoy la vamos a llevar tranquilo, hermano, porque mire que yo tengo un problema, que cuando hablo fuerte, hermano, se me termina la voz rápido. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero quizás tengo como unos 40 minutos. Pero si usted me ayuda, hermano, le aseguro que esto se va a poner bueno. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Dios bendiga a los líderes de las iglesias, tanto varones como hembras, que somos la estructura, hermano, principal de la obra del Señor. Si la estructura está firme, hermano, todo está firme. Pero cuando la estructura, hermano, se le caen los pedazos, lo que sigue, el techo viene para abajo, hermano. Y para levantarlo de ahí es un problema, aleluya. Mateo capítulo 11, versículo 28. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 11, 28, solamente vamos a leer ese versículo. Y Dios bendiga a cada predicador que está aquí presente. Ellos me entienden lo que estoy pasando en este momento, que uno desea, hermano, gritar, pero Dios sabe la necesidad. 11, 28 de Mateo. En el nombre de Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Doble sus rodillas. Padre nuestro, tú que estás en lo alto de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en lo alto de los cielos. Así también se haga aquí en la tierra, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo el mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Toma el control de este lugar, toma el control de mis labios, toma el control de mi boca, de mi mente, de mi corazón, de mi cerebro. Todo mi ser, Dios mío, mi alma, mi cuerpo sean guardados, Dios mío, por completo, para poder hablar, Dios mío. No quiero hablar de mi cuenta. Quiero hablar, Dios mío, conforme a su misericordia. Espíritu Santo, toma el control, Dios mío, de este proyecto. Los amigos, Señor, los hermanos, los pastores, los líderes, los músicos. Tú eres especial, Dios mío. Tú haces cosas, Dios mío, las cuales no tienen comparación. Haces cosas de las cuales no tienen comparación. Cambiaste mi estado pasado por un postrer estado, Dios mío, que apenas está comenzando a florecer. Desde este momento mi vida está en tus manos, Dios. Úsame. No quiero ser yo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Poder en el nombre de Jesucristo, hermano.
Alábele, porque Él es bueno. Dios es poderoso, hermano. Solo medita en la palabra. Si usted siente que no decir amén, no diga amén. Si no siente aplaudir, no aplauda, hermano. Porque aquí no queremos hacer, dijo Pablo a los Corintios, dijo: yo cuando vine a ustedes, dijo, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dijo, con demostración de poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, no necesita que alguien le diga que haga algo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, dice la palabra que de su interior corren ríos de agua viva. No crea usted que charquitos, hermano, ríos de agua viva. Y yo le voy a decir algo. El Señor viene con una promesa. Con una promesa, hermano, poderosa, que usted, estoy seguro que la necesita. Yo la necesito, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y hermano, me voy a centrar en esta palabra porque de repente hay cosas que usted y yo, hermano, son un secreto de nuestra vida. Y esto mucha gente la destruye a medio camino. Gente fracasa en su vida, fracasa en el matrimonio, fracasa en el trabajo, fracasa, hermano, en todo lo que emprende. Por una palabra que alguien le pudo haber soltado. Aleluya. Recuerdo, hermano, cuando tenía como unos 14 o 15 años. Y recuerdo que no fue fácil para mí porque a mí nunca me gustó la escuela. Y iba a la escuela, hermano, y no podía, no aprendía nada. Era un caso perdido, aleluya. Y recuerdo, hermano, que llegó un momento que cuando empecé, hermano, yo ya a esa edad yo me sentía hombre, hermano. Tenía 14 años, pero yo no quería que me vieran como un niño, porque tenía orgullo. Pero recuerdo que una vez un varón me contrató, hermano, para que yo fuera el que le apuntara, hermano, allá por donde nosotros se cultiva mucho el café. Y yo, hermano, era el que me encargaba de apuntar las cantidades de lo que la gente cortaba. Y el problema mío era que mi letra no servía. Y un día, hermano, escuché yo a ese varón que no me dijo a mí, pero le dijo a alguien, le dijo: realmente este muchacho no sirve para nada. Hermano, y esa carga desde ese día yo la arrastré en mi vida, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Yo cargaba aquella carga en mí, hermano. Y le quiero contar que pasaron los años, aleluya. Pasaron los años y yo sentía que no valía nada, que no era nada, aleluya. Gloria a Dios. Pero te quiero decir algo. Dice la palabra que cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, dice que enfrente donde él estaba, dice que había un burro amarrado ahí, hermano. Y él dijo a dos de sus discípulos: quiero que vayan y quiero que me desaten ese pollino que está ahí, que me lo traigan. Y si alguien pregunta que quién lo necesita, digan que yo, y que después lo voy a devolver. Y recuerdo que, hermano, en la palabra dice que se van aquellos hombres, hermano, y lo desatan y lo llevaron a Jesús. Aleluya. Aquel burro, hermano, nunca nadie lo había montado, nadie, porque la palabra lo declara así, aleluya. Dice que nadie lo había montado. Esto me hace pensar a mí, nadie podía conmigo, porque donde yo crecí, hermano, nos intentaron educar. Y dice la palabra que dijo: tráigame ese pollino que nadie lo ha montado, aleluya. Jesús necesitaba entrar a Jerusalén, hermano. Y la entrada a Jerusalén del maestro no era cualquier cosa. Había mucha gente. Los maestros de la ley no creían en él, pero había un pueblo humilde que lo esperaba. Y dice la palabra que le trajeron el pollino y se montó Jesús en él. Y empieza a caminar aquel animal, hermano, con paciencia. Usted sabe, usted conoce esos animales. Y empieza a caminar, hermano, con aquella paciencia hacia Jerusalén, hacia la entrada.
Y dice la palabra que la gente se quitaba los mantos, hermano. Ellos sabían que Jesús no iba caminando, Él iba arriba del animal. Esto significa que los mantos no eran para Jesús, eran para el animal. Pero Jesús era el que lo montaba, aleluya. Lo que le quiero decir es que cuando Dios le quita a usted, cuando Dios me quita a mí la carga que llevo arrastrando, gente orgullosa, hermano, va a tener que verlo a usted. Gente, hermano, que un día pensó que usted no valía nada, va a tener que darse cuenta, aleluya, que lo que usted es, que lo que en usted hay, eso no es de parte del hombre. Que lo que usted porta, aleluya, que el animal, hermano, para él era extraño que alguien le tirara un manto. Lo de él era estar amarrado, estaba atado, no tenía solución, nadie lo necesitaba, pero llegó Jesús y Él cambió la vida de aquel animal. Alábele, alábele, alábele. Nadie lo necesitaba, a nadie le servía, hermano. Así somos nosotros cuando estamos pasando, hermano, nuestras dificultades, cuando estamos en el proceso de empezar a servir a Dios. Nos dan un privilegio, hermano, y rapidito lo entregamos y el pastor dice, este siervo no va a llegar a ningún lugar. Pero yo le voy a decir a alguien esta noche, si usted es un siervo que usted sabe lo que quiere, espere su tiempo. Dice la palabra que cuando, hermano, la gente empieza a tirar los mantos y ya no habían mantos, había gente necesitada. Siempre la gente que ha servido a Dios no ha sido gente, hermano, de así gente reconocida. Era gente humilde. Empezaron a cortar ramas de árboles y las tiraban al camino. Y aquel animal, yo me imagino, hermano, yo me imagino que después de ser aquel animal que no tenía gracia, yo me imagino que hasta le salió un paso, hermano, especial. Yo me imagino que empezó a caminar con gracia. El animal está acostumbrado a ir con la cabeza para abajo, pero yo me imagino que levantaba la cabeza para ver aquella multitud que esperaban al rey. Y cuando el rey iba entrando y dice que atrás una multitud, y empezaban a decir, Hosana, Hosana en las alturas al Hijo de David, paz en la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Y yo me considero, hermano, que para mí fue una situación así. Nadie me ocupaba porque no servía, pero Dios ha hecho una obra conmigo. Y si usted, hermano, todavía no lo ha visto, yo le aseguro que esta noche usted lo va a ver. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo no estoy aquí porque soy el mejor. Yo no estoy predicando ahora porque soy el mejor predicador. Yo estoy predicando ahora porque el Señor creyó en mí. Yo estoy predicando ahora porque Él me quitó la carga que yo tenía. Y a alguien esta noche Dios le va a quitar esa carga. Y cuando Él se la quite, se va a dar cuenta que lo que usted tiene es más poderoso que lo que la gente cree. Aunque usted no lo crea, en este pueblo hay hombres arrastrando con cargas. Hay hombres que no han sido sinceros con Dios y posiblemente sean administradores en el altar. Aleluya, posiblemente esté administrando, posiblemente sea un líder, pero puede ser que traiga arrastrando una carga encima. Puede ser de que tenga una carga de una doble vida. Puede ser de que tenga una doble cara, aleluya. Y tal vez quiera decirlo, pero no tiene el valor. Yo te voy a decir esta noche, Dios quiere que esta noche suelte la carga. Dios quiere que esta noche suelte la carga y que la traigas delante del maestro. Él sabrá qué hacer con ella. Hay mujeres que pueden estar cargando, hermano, una situación. Posiblemente puede estar lidiando con un esposo complicado que se presenta como una oveja delante del pastor.
pero puede estar lidiando con un hombre con un espíritu de soberbia, con un espíritu de celo, con un espíritu, hermano, de vanagloria. Yo te diré esta noche, tienes que entregar esa carga. Tienes que entregar esa carga, hermano. Porque puede ser de que si tú abres la boca, este hombre puede alcanzar misericordia. Si esta mujer abre la boca, puede ser de que este hombre sea libre, sea, hermano, lo que Dios quiere que este sea. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, hermano, dice la palabra que Jesús, hermano, salía de Jericó. Y allí, hermano, en el camino se encontraba un ciego, hermano, que él andaba mendigando y andaba por ahí, hermano. Traía una carga encima. Traía una carga encima, hermano, porque una persona con una discapacidad física se cree, hermano, se cree nadie. Dice la palabra que estaba mendigando y de repente escuchó a lo lejos un tumulto de gente que gritaba. Yo me imagino, hermano, a la gente invocando a Jesús. Y él dice que preguntó y dijo: ¿y qué será lo que está pasando por ahí? Alguien le dijo: Jesús el Nazareno está pasando. Y yo me imagino que él se acordó y dijo: yo ando una carga aquí. Yo ando cargando con algo que esto no es mío, porque Dios dice que Él dice que hizo perfecto al hombre. Eclesiastés 7:29. Hizo al hombre perfecto, pero ellos eligieron caminos de perversión. Y dice la palabra que él desde aquel momento empieza a clamar y empieza a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando usted está clamando, hermano, hay gente que lo puede callar y decirle: no hay solución. Le dijeron a Jesús los discípulos, o le decían a él: cállate, cállate. El enemigo le puede estar diciendo a alguien: cállese, no diga lo que usted está viviendo. El enemigo le puede decir a usted: cállese y no diga lo que usted está viviendo, porque va a perder su familia. No, si no habla es que va a perder la familia. Si no declara es que va a perder la familia. Si tú le confiesas a Dios lo que estás viviendo, yo te aseguro que Él te hará libre. Y le decían: cállate, cállate. Y él decía: no, esta es mi oportunidad, yo no la puedo perder. Hermano, teniendo a Dios, ¿qué sentido tiene que alguien lleve una carga toda la vida? Teniendo a Jesucristo, que tiene la capacidad, hermano, para transformar a un hombre. Dice la palabra que él dijo: yo tengo que ser libre hoy. Esta carga yo no la puedo llevar más. Cuando usted no deja de clamar, llega el tiempo que Dios se detiene a oír. Dice que de repente el Señor se detuvo, hermano, y dijo: ¿y qué está pasando? Y alguien le dijo: hay un ciego ahí que está gritando. Y él dijo: tráigalo. Él es así, que él no mira el problema que tan grande es, hermano. Él dice: tráigalo, aquí hay solución. Cuando llega Jesús, hermano, todo cambia. Cuando llega el Maestro, todo cambia, por oscuro que sea la situación. Y él clamando, y le dijeron: ten ánimo, Él te llama. Yo le digo esta noche: tenga ánimo, Él está aquí para solucionar hoy. Alábele. Alábele esta noche, aleluya. Active usted el milagro para el pueblo. Ten ánimo, Él te llama. Dice la palabra que lo trajeron. O dice que cuando le dijeron: Él te llama, dice la palabra que dijo: vino él y se puso en pie, hermano, y tiró la capa. Esa era la carga que él traía. Porque hay gente, hermano, que se conforma. Ya le dijeron lo que tiene y él está resignado a andarlo llevando. Él traía una capa. Posiblemente este era lo que lo identificaba como ciego. La gente de lejos lo miraba y le miraba una capa encima y decían: allá viene aquel ciego.
Ya lo conocían de lejos, hermano, por lo que él andaba. Pero él dijo, ahorita el que me manda a llamar, estoy seguro que de aquí no salgo siendo el mismo. Tiró la capa, hermano. Tiró la capa y empezó a correr. Cuando Jesús llega es el tiempo de correr, es el tiempo de apresurarse, porque allí le aseguro que las cargas son quitadas, porque Él tiene poder para hacerlo. Y cuando llegó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo, yo quiero recobrar la vista. Era fácil, él solo le dijo, recíbela. Pero ¿qué tal si él se queda con lo que le dicen, cállate? Si él se queda con los que le decían, cállate. Pero él dijo, no. Porque hay gente, hermano, que está resignada a vivir una vida arruinada, hermano. Con carros buenos, con trabajo bueno, pero sin gozo, sin paz. Yo no sé qué vida quiere vivir usted como cristiano, pero yo tengo la fe, aleluya, que mi casa, que lo que yo tengo, que lo que yo soy, tiene que ser de bendición, aleluya. Lo que yo tengo, lo que yo soy, tiene que ser para edificación, porque nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, aleluya. Porque la gente, hermano, solo se queda y dice, mire qué carrazo anda el hermano, mire qué carro anda el hermano. Y hay gente que dice, mire, hasta con placas de dealer, significa que lo acaba de sacar. Pero ¿sabe qué? Hay veces que anda carro nuevo, hermano, y la esposa no estuvo de acuerdo que lo sacara, porque sabía que iba a ser un problema. A la esposa no le pidió permiso. Él anda bien montado, hermano, y anda música, rezo, hermano, y bueno, cuánta cosa. Pero su esposa no está en paz por eso. Esa es una carga. Esa es una carga, porque de repente a veces lo que sucede es que nosotros lo que buscamos es el bien propio. Usted sentirse feliz y no le importa que su familia esté llorando en la casa por una necesidad. No le importa que su esposa esté sufriendo. El hombre de Dios tiene que ser diferente. Si traes una carga esta noche, tienes que traerla delante de Jesús. No le interesa, hermano. Con que él, hermano, traiga buen teléfono no le importa si la esposa trae un teléfono de esos cabezones. Con tal él salga bien en la foto no le importa, porque eso sucede hoy, hermano. Hombres, predicadores, hermano, se toman la foto y él quiere salir bien, pero que la hermana salga del lado, que salga mal, hermano, porque él es el que se quiere dar a conocer. Si en esta noche hay pueblo de ese que trae esas cargas, tiene que soltar, porque no vas a llegar a ningún lugar. Con esa carga lo que vas a hacer es que solamente vas a llevar el proceso y al final no va a servir de nada. Porque cuando te pares delante de Dios en el trono de gloria y Él empiece a sacar las obras que tienes y Él te va a declarar lo que eres allí, va a ser muy tarde. Hoy es el tiempo que tienes que actuar, porque hoy Dios está aquí, aleluya. Porque esto pasa, hermano. Esto sucede. Puede ser de que siervos, supuestamente, puede que tengan comunicaciones privadas, hermano, utilizando, hermano, aplicaciones desconocidas que nosotros los cristianos, nosotros ya los ancianos, hermano, no las conocemos. Solo las conocen los jóvenes. Hermano, hay aplicaciones que yo no las conozco y cuando a mí me las mencionan yo no las puedo ni pronunciar, hermano. Pero siervos que bien las manipulan, hermano. Hermano, si traes esa carga tienes que soltarla, porque Dios te va a avergonzar. Dios te va a avergonzar en aquel día. Dios te va a sacudir y te va a enseñar, aleluya. Dice la palabra, te haré entender en el camino que debes andar. Y que Dios lo haga entender no es fácil, hermano, porque el hombre le dice con gracia y le dice, mire, ve, esto no está bien. Pero cuando Dios le venga a decir es que ya no va a tener una pierna.
Cuando Dios le venga a decir es que ya le va a faltar un ojo, es que ya le va a faltar la esposa, ya le van a faltar los hijos. ¿Qué necesidad hay? Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, enderézate, párate firme, enseña, aleluya, sé ejemplo en todo y haz manifiesta la obra que Dios ha hecho. Porque está pasando. Las iglesias están siendo destruidas. Dice la palabra que cuando Jonás, hermano, rechazó el llamado del Señor, se fue a meter a una barca. Hermano, y aquella gente, ¿qué necesidad tenía de pagar las consecuencias de un desobediente? Las iglesias están pagando las consecuencias de hombres desobedientes que solo llegaron a la iglesia para hundir la iglesia. Yo te digo esta noche, tienes que levantarte en el nombre de Jesús, porque Dios te va a demandar esa sangre. Dios te va a demandar la sangre de aquel que se pierda por tu culpa. Aleluya. Yo no sé cómo eres en la iglesia donde te estás congregando, pero si estás causando problemas, tienes que soltar la carga, porque si eres el problema de la iglesia, Dios te va a parar en su lugar y Él te va a enseñar cómo se sirve a Dios. Tienes que saber. Aleluya. Es mejor que suelte la carga a tiempo. Es mejor que la suelte porque la estás llevando. Estás en problemas. Estás haciendo que la iglesia se hunda. Puede hacer que la iglesia esté perdiendo fuerza, que ya no haya presencia en el culto, que nadie vaya a la oración y el pastor dice: ¿qué está pasando aquí? Ponte de pie y dile: yo estoy mal, yo necesito levantarme. Ay de aquel que por su causa uno de mis pequeños tropieza, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Yo no sé, hermano, esta noche por qué Dios nos habla así, pero yo le digo, la iglesia está necesitando hombres reales, mujeres reales, que cuando doblen su rodilla la gloria de Dios descienda. Pero está pasando esto, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Aleluya. Porque si no, sale mejor quedarse en casa, hermano. Si está haciendo de problema en la iglesia, mejor renuncia a tiempo. Renuncia a tiempo, yo te digo, porque tienes dos opciones. Una es que le digas al Señor: Señor, levántame, quítame este oprobio, esta carga que traigo. Dice la palabra que dijeron los de la barca: aquí no hay de otra, hay que echar suerte aquí. Hay que echar suerte porque esto no es normal. Ellos, hermanos, estaban acostumbrados a viajar en alta mar y no estaban acostumbrados a ver una turbulencia de aquella. Ellos dijeron: aquí no es cualquier cosa, vamos a echar suerte. El hombre estaba tranquilo, hermano. Él estaba durmiendo relajado y la gente se estaba muriendo. La iglesia está pasando situación, no hay para pagar la renta, no hay para nada. ¿Y qué está pasando? Pero dijeron: vamos a echar suerte. Y la suerte cayó sobre él y dijo: yo le he fallado a Dios, necesito que me tiren de aquí, necesito que me tiren, porque yo no quiero que ustedes perezcan. Aleluya. Él se dio cuenta que estaba pereciendo la gente que no tenía nada que ver. La gente que sostiene la iglesia se está yendo por culpa de gente desobediente, por culpa de gente irresponsable. Yo te voy a decir esta noche: tienes que ser hombre de Dios o mujer de Dios. Aleluya. Aleluya. O yo no sé a dónde se quiere llegar de esa manera, pero yo te voy a decir algo. Dice el Señor: el que no es conmigo desparrama. El que no está fundamentado en Él, hermano, es un fracaso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que te lo voy a decir porque lo he vivido. Que cuando no haces las cosas bien, todo lo que emprenda va a ser un fracaso.
Y yo no sé qué es lo que quiere vivir, pero todo lo que emprenda alguien que le esté desobedeciendo a Dios es un fracaso, que de repente viene y se levanta, pero el siguiente día cae. ¿Por qué? Porque tiene algo, tiene una carga encima que necesita soltarla, pero el día que la suelte, ese día lo levanta Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hechos 3 que aquel paralítico que estaba en la puerta, hermano, él estaba ya relajado, hermano. Él dijo: no, hombre, yo soy paralítico, así me voy a morir, aquí me voy a quedar. Pero habían siervos que clamaban, hermano. Y dice que Pedro y Juan, hermano, le dijeron: fija en nosotros los ojos, porque de repente podemos menospreciar al pastor por no serle sincero y decirle: siervo, yo no me siento bien. Siervo, yo quiero servir al Señor, pero no me siento bien. Yo le he fallado a Dios. Le he faltado el respeto a usted. Le he faltado el respeto a mi esposa. O viceversa, a mi esposo. No me siento bien. Yo no quiero ser la causa de que esta obra mañana vaya a tener una recaída. Decirle al pastor: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme a llevar esta carga. Dice la palabra: llevar las cargas unos con otros. El pastor no está para juzgarlo y decir: hermano, váyase. Él está para decirle: hermano, levantémonos. Yo lo que necesitaba era oírlo de su boca, porque usted está necesitando. Usted lo que necesita, porque yo le voy a decir, hermano, hoy que estamos bien, usted puede pensar que la venida del Señor va a ser divertida. La palabra dice que será un día, hermano, como dolores de parto. Las mujeres tienen idea de esto, pero nosotros no sabemos. Por eso a veces nos hacemos más rebeldes, porque no sabemos. Pero una mujer que sabe lo que es dolor de parto, ella sabe que no será fácil. Y usted tiene que saber, amado pueblo, que usted y yo somos gente que todos los ojos del mundo están puestos sobre los cristianos. Hermano, hay hombre mundano que está viendo a la sierva de la iglesia y dice: no, yo me quiero casar con una cristiana. Pero de repente, hermano, solo puede ser la apariencia. Puede ser solamente el vestidote, hermano. Solamente puede ser ese peinado bonito. Pero cuando hay integridad, hermano, no cualquiera se va a pegar. Cuando hay integridad, no cualquiera se va a pegar. Va a llegar gente con la gracia de Dios y va a decir: yo lo que quiero es algo que Dios me dé. Y cuando Dios da algo, hermano, porque puede pasar, hermano, gente de la iglesia que está llevando una carga lidiando con un borracho. Puede estar lidiando con alguien, hermano, que tiene adicciones. Hay adicciones terribles que son cargas, hermano. Hay adicciones, hermano, que son terribles. Gente, hermano, que usted no se imagina. Y por eso le digo esto. Hay gente que usted lo mira, que hasta para hablar, hermano, una delicadeza, que tiene una voz grave. Y tiene, hermano, algo bonito que usted le mira, pero tiene adicciones ocultas y que se deleita en ellas. Lamentablemente, hermano, solamente, dice la palabra, serán estopa en aquel día. ¡Aleluya! Pero si usted y yo, hermano, porque yo hablo, hermano, esta noche, porque usted y yo que estamos aquí adentro, primero que todo. Pero los amigos que esta noche están aquí, amigos que pueden estar cargando, hermano, que ellos saben que son de familias decentes, que son de familias con principios cristianos, que posiblemente son hijos de pastores, hijos de ministros, aleluya, y pueden estar cargando con una adicción. Yo te digo, esta noche tienes que soltarla. Dios no te hizo así, Él te hizo libre, Él te hizo libre, aleluya. Y sabes que la familia tiene honor y que son familias honorables. Y puedes estar haciendo la diferencia afuera. Puede ser la razón de que la viejita pierda el sueño, de que el viejito pierda su sueño. ¿Qué necesidad hay cuando eres un hombre con conocimiento?
¿Qué necesidad hay cuando eres una mujer con entendimiento? Que tu padre, que tu madre, que tanto le dolió verte crecer, lo estés haciendo pasar por situaciones difíciles. Reflexiona, trae tu carga delante de Dios. Él te ayudará, Él te la quitará. Aleluya. Venid a mí los que estén trabajados y cargados. Hermano, qué lindo, qué alegría. Yo platicaba con mi hermano Isaías González y él me decía: hermano, usted no sabe lo que yo pasé para ver a mis hijos. Y mire, hermano, ahora cuando miro pastores, predicadores, hermanos que se someten, no hay como pagarle a Dios. Si quieres darle una verdadera alegría a tus padres, sométete a Dios. Los 100 o 500 dólares que les pueda mandar una semana le van a durar. Y es más, muchos de los padres quedan inconformes todavía. Pero cuando tú vienes y le dices: ¿sabes qué, madre? Hoy busqué de Dios. Hoy una palabra me hizo reflexionar. Y hoy, ¿sabes qué? Hoy todo va a cambiar. Porque mucha gente se vino con esa promesa. Y mucha gente que les dijo: hermano, los padres, cuando yo esté allá nada le va a faltar. Y ahora lo que no le faltan son los problemas, hermano. Porque eso sí, los problemas no le faltan, pero la ayuda no. La ayuda que le ofreció, hermano, nunca llegó. Lo que no le falta, lo que nunca le iba a faltar son los problemas. Pero ¿qué es lo que quieres tú mañana? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y yo te puedo decir esta noche: Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo con la iglesia. Pero hay que empezar, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la palabra que Jesús, hermano, un hombre lo fue a buscar para que fuera a su casa porque tenía una niña única, hermano, que se había muerto, que estaba agonizando, hermano. Y Jesús iba tranquilo para allá. Pero en el camino, hermano, una mujer con un flujo de sangre de hacía 12 años. Dice la palabra que lo había intentado todo, hermano. Había gastado todo lo que tenía. Y antes de sanarse le iba peor. Y dice que iba Jesús y una multitud lo seguía. Y ella propuso en el corazón. Esto es de proponerse, hermano. Esto es de proyectos. Porque de repente, hermano, si usted dice: ay, cuando Dios quiera. No, es que Dios todo el tiempo quiere. Ay, cuando Dios quiera. Y si Dios quiere llamarme, que me llame. Dios todos los días lo llama. Dios todos los días está para misericordia. El que no quiere entender es el hombre, aleluya. Y dijo aquella mujer: yo iré, dice, y le tocaré aunque sea el borde del manto. Traía una carga arrastrada de hacía 12 años, hermano. Nadie la quería ver. En la iglesia nadie la aceptaba, hermano. Porque en aquel tiempo, hermano, por la ley, una mujer que padecía de una enfermedad así era inmunda. En la iglesia no tenía cabida, hermano. Y si se sentaba en una silla de la iglesia, la silla tenían que desecharla. La silla, hermano, mucho menos a ella. Pero ella dijo: yo ya no puedo llevar esta carga. Esto me está hundiendo. Ya no tengo nada. Lo que tenía lo vendí. La gente ya no se acerca a mí. Porque en aquel tiempo, hermano, aunque fuera hijo de alguien, lo mismo con los leprosos, aunque fueran hijos de una persona reconocida, pero le decían: ¿sabes qué? Tú ya no cabes en la familia, tienes una enfermedad, así que vamos para afuera. ¿Y sabe qué? Pero aquella mujer dijo: yo voy a ir y le voy a tocar el borde del vestido. Y ella dijo: si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana de esto. Pero tiene que dar el primer paso. Tiene que empezar, tiene que sincerarse y decir: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Dijo aquel hombre: si tan solo me tomaras como uno de tus criados. Y de la palabra que se metió, hermano, y como pudo, hermano, tocó el vestido de Jesús. Y aquello fue notorio, hermano. Porque cuando hay fe, cuando la gente tiene fe en la iglesia, es notorio, hermano. Suceden cosas que nadie había visto. Suceden cosas que nadie se imaginó, aleluya. Porque cuando en la iglesia hay gente de fe, suceden cosas que nadie jamás las había visto. Dijo Pablo: porque cosas que ojo no vio ni oído oyó,
ni ha subido a corazón de hombre. Está predestinada para los que le aman. Y Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Y él dijo, y la gente le dijeron: la multitud te aprieta. ¿Cómo dices que alguien te tocó? Dijo: no, aquí alguien me tocó, porque yo he sentido que poder salió de mí. Esta noche aquí yo sé que alguien va a tocar el manto y el poder va a salir, aleluya. No porque yo lo diga, es porque es promesa. Venid a mí todo lo que esté trabajado y cargado, que yo los haré descansar, aleluya. Hoy aquí pueden haber hombres, hermano. Pueden haber hombres que estén arrastrando, hermano, un problema. Que si a usted se lo cuentan y le digo, hay problemas, hermano, que cuando yo los escucho a mí me da escalofrío. Y digo yo: Señor, tenga misericordia de mí para no caer ahí. Pero hay gente que se acostumbra, hermano. Hay gente que no le da ni frío ni calor, y yo cuando escucho a mí me da. Y hay gente que está arrastrando aquello y que dice: Señor, yo creo que no voy a poder con esto. Y dice: yo creo que con esto no voy a poder, ya ha sido demasiado, he sufrido demasiado, ya demasiado he pasado, este es el límite, de aquí ya no puedo. Pero el Señor le está diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleva mi carga, dice el Señor, que es liviana. Lleva mi carga, que es ligera, no pesa. Y te vas a dar cuenta que cuando el Señor empiece a hacer la obra, aquel que ha fallado, aquel que ha faltado a la promesa, va a tener que venir y decir realmente: yo no soy lo que usted pensaba. Pero yo le digo esta noche: usted, esto es si usted quiere, porque yo no, hermano, yo aquí solamente soy como uno de ustedes. Pero estoy predicando a uno que cuando a él, hermano, que cuando a él alguien se le acercaba con fe, cuando a él alguien lo buscaba con fe, hermano, Jesús de lejos o de cerca o como fuera, él solamente soltaba una palabra. Le dijo al paralítico de allá del estanque, le dijo: levántate y anda. Mire, hermano, Dios tiene un poder que si usted supiera las cosas que yo pasé en mi vida para estar donde estoy hoy. Y no le estoy hablando dentro de la vida cristiana, porque yo desde que vine al Señor, yo solo ha sido puro gozo, hermano. Porque hay gente, hermano, que monta testimonios falsos para llamar la atención y hacer llorar a la gente. No, yo en el Señor no he sufrido, hermano. Yo desde que vine al Señor y desde que Dios me permitió encontrar una esposa, yo soy feliz, hermano. Pero en la vida que yo viví en el mundo, hermano, de desprecio, yo le voy a decir: yo no deseo volver allá. Esa carga Dios me la quitó y ahora soy libre. Y ahora quiero servirle, ahora quiero ir para adelante. Hoy quiero serle fiel, hoy quiero llegar hasta el final con el Señor. Hay gente que porque le toca congregarse todos los días dice: ay, si es duro ser cristiano. Hermano, ese es el negocio, hermano. El que es cristiano tiene que congregarse. Eso no es carga, eso es normal. Ay, el hermano nos puso una semana de oración. Es que ser cristiano, orar es parte de ser cristiano. Esa no es carga, hermano. Eso es parte, usted tiene que verlo como parte del menú. ¿Sí? La gente lo ve como que es postre, como que es extra. No, la oración, el ayuno, la congregación, esa es parte de ser cristiano, aleluya. Gloria a Dios, pero la gente lo mira como carga. Esa no es carga, hermano, eso es una bendición, aleluya. Porque alguien puede estar diciendo: traigo la carga de congregarme los 7 días, voy a dejar un poco. No, entonces estamos mal. Estamos hablando, hermano, de cargas que lo están haciendo que se hunda. Pecados ocultos, pecados de lascivia, pecados, hermano, que se pueden estar cometiendo a escondidas. Pecados que se pueden estar cometiendo aún sin saber lo que son pecados. Porque cuando alguien nos invita a la iglesia y menosprecia la invitación, está pecando. Cuando se dio cuenta que iban a predicar y que por eso no vino, está pecando. Porque no es el hombre, es Dios a quien le servimos. Y tienen que saber que si usted y yo, hermano, nos damos cuenta realmente hacia dónde estamos yendo, y que como estamos caminando, hermano, no vamos a llegar a ningún lugar. Es mejor actuar a tiempo, hermano.
Puede haber gente, amigos quizás, que han empezado algo que, tal vez un vicio que no lo tenía. Es mejor que renuncie ahora. Quiero decirle que yo, hermano, como de los 10 años, hermano, yo intentaba fumar algo ahí. Intentaba, hermano, porque nunca, gracias a Dios, nunca a mí me gustó. Pero gracias a Dios que en el intento el Señor me lo quitó. Hay gente que está intentando practicar cosas que no debe practicar. Hay gente que está intentando, hermano, hacerse el vivo ahora. Se está intentando hacer el vivo, porque no, hermano. Es que alguien que esté haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y se cree vivo, hermano. Le decía a los hermanos yo ayer, hoy la gente, hermano, manda unos símbolos que han puesto últimamente en las redes sociales. Y según él, que nadie sabe qué significa. El único ignorante es el que lo hace. Porque él no sabe, dice, no, mandó algo y dice, no, eso no es nada, hermano. Eso él solito se fue. Pero hoy no hay gente ignorante, hermano. Todo el mundo sabe lo que está haciendo. Y le va a caer tarde o temprano la ley. La ley le va a caer y no va a estar fácil. ¿Sabe que la gente que anda en malos pasos aquí, hermano, lo dejan? ¿Ha oído usted eso? Se roba una fridera, una olla, un microondas y lo dejan, hermano. Y ya cuando está contento y ya tiene la casa llena, entonces le caen. Pero primero lo graban en video. Primero lo graban bien bonito para tener la evidencia. Y ya cuando lo tiene dice, no, eso no soy yo. No, es que aquí está, mire. Aquí está usted, mire su carita, igualito, es usted. No, ese no soy yo, ese es mi hermano gemelo. No, es que aquí está usted. Así es Dios. Usted dice, no, yo soy inteligente, a mí nadie me descubre. Dios lo está viendo y Dios le va a decir, mire, este es usted. No, ese no soy yo. No, ¿cómo que no? Venga para acá. Dios le está haciendo juicio. Y Dios, hermano, Él es justo. Él es justo, hermano. Él no es como nosotros. Yo puedo actuar sin misericordia, pero Él es justo. Dice, todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. No sé qué ha sembrado. No sé cuál ha sido lo que usted ha trabajado para usted. No sé si el sueño americano se le ha convertido en pesadilla. Porque hay gente, hermano, que allá en nuestro país era sanita, hermano. Una persona responsable. Una persona, hermano, responsable. Y ya puesto aquí, hermano, se ha convertido en un fracaso. Se ha convertido, hermano, en un problema. Hermano, ya en la ciudad lo quiere. No contribuye, no paga impuestos, hermano. No paga las taxas, hermano, pero si anda quebrando vidrios, anda haciendo desastres. Hermano, es tiempo de actuar. Usted y yo tenemos que ser para bien. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, aleluya. Y en la vida cristiana pasa eso, hermano. No anda quebrando vidrios allá, pero anda destruyendo familias. Anda destruyendo hogares. Anda destruyendo, hermano, principios que habían por generaciones y vino y lo troncó de un solo con actitud. Dios quiere que esta noche se despoje de eso. Porque si no, hermano, solo va a quedar en el libro de las memorias. Y lo tremendo, hermano, que uno como padre dice, no, es que mi hijo era buena gente. Es que mi hijo, él era tan íntegro. No lo conocía todavía. Pero Dios sí lo conoce. Y Él sabe cómo estamos caminando, aleluya. Pero si usted esta noche vino cargado, vino trabajado, vino, hermano, desesperado, no sabe a quién contarle su necesidad, aquí está Jesús esta noche. Voy a invitar al hermano Abel para que él entone unos cánticos, porque vamos a hacer un llamado. Y este llamado es general, hermano. Alguien me puede decir, hermano, ¿y por qué le hace llamado a los hermanos? Alguien me puede preguntar, ¿y por qué a la sierva le está haciendo llamado? Porque yo quiero que se salve. Porque Dios quiere salvarlo, aleluya. Y me dice, hermano, pero es que ella tiene pena y es que la pena no lo va a salvar. Pero es que mire, él es el copastor, él es el primer diácono, él es el segundo diácono. Pues para ti es el llamado. Si te sientes cargado, tienes que venir y tienes que decirle, Señor, perdóname. Aleluya.
Yo no sé quién va a tener el valor de ser el primero esta noche. Yo no sé quién va a ser ese valorudo, el que va a decir: yo no puedo más con esto. Yo no sé quién es el que va a decir: yo no nací con esta carga. Esta carga fue que yo la agarré y de repente la estoy llevando, pero ya no la quiero en mí. Puede ser de que alguien está queriendo ser alguien que no es. Puede ser de que alguien, tal vez un amigo, esté queriendo ser alguien que Dios no lo hizo. Suéltate. Desciende esta tarde a este lugar. Empieza a caminar con fe y dile al Señor: perdóname. Te sientes agobiado por una necesidad. Te sientes agobiado por un secreto. Ven esta noche. Aleluya. Te sientes agobiado por el pasado. El pasado te está haciendo llorar. Ven esta noche. Necesito yo. El pasado te está haciendo sufrir. Ven esta noche. Dios va a quitar tu carga para ser feliz. Aleluya. Necesito de ti. No esperes que otro pase, pasa tú primero. No esperes que otro pase, ven tú primero. Ven tú primero. Para mi alma. Aleluya. No esperes que otro lo haga, hazlo tú primero. El corazón del hombre Hazlo tú solo primero. encuentra alivio Hazlo tú primero, en aleluya. su creador. Amo a Jehová con toda ¿Quieres esta noche el reconciliarte con el Señor? Yo caminaré por donde diga él. Aleluya. No hay Recobra fuerza y empieza a caminar este momento. nada que Aleluya. pueda llenar Puedes venir esta noche en mi el nombre de pobre Jesús. corazón. En el nombre de Jesús, yo sé que Dios Como aquella esta noche puede hacerte diferente. necesita la lluvia. Necesito de Dios esta noche, aleluya. Necesito de Dios, puede venir. Como el pobre Gloria a pez Cristo. se muere. Necesito de Dios esta noche, puede venir, aleluya. Gloria a Dios. Así mi pobre ser se muere. Puede venir esta noche, aleluya. La promesa está todavía, puede venir, aleluya. Tu dulce Gloria a Cristo Jesús. Puede levantarte en el nombre de Jesús y venir a este lugar y decirle: Señor, ya no quiero ser así. Ya no quiero ser el mal ejemplo. Ya no quiero ser mal ejemplo para mis hijos. Necesito yo. Alguien que diga: ya no quiero ser mal ejemplo para mi familia, Presencia para mi matrimonio, para mis hijos. para ser feliz. Ven a Yo Cristo esta noche, ven a necesito Cristo. de ti. Ven a Cristo esta noche. No hay bien fuera de ti para mi alma. Ven a Cristo esta noche, ven a Cristo, ven a Porque Cristo. el corazón del hombre solo encuentra Tú que te sientes culpable porque no has sido lo que un día soñaste, Dios está aquí para hacerte diferente. Amo a Ven esta noche, Jehová Cristo, ven esta noche, con suéltate. toda el alma. Suéltate esta noche para Dios, camina al altar. Y yo caminaré por donde diga él. En el mundo no hay Aleluya. Gloria a nada Cristo que Jesús. pueda llenar Hay un tiempo especial, mi puede venir, pobre aleluya, puede venir, puede corazón. venir. Algo puede cambiar esta noche en tu vida. Algo puede cambiar, aleluya. Algo puede cambiar esta noche. Necesito la ayuda. Como el pobre pez. Puede venir esta noche, reconcíliate con el Señor. sin su mar. Yo no te
te hizo así, Dios no te hizo así. Así Dios no te hizo así, tienes que venir, aleluya. Gloria a Dios, puedes venir esta noche. Puedes venir, suéltate. si le falta su amor. Puedes venir esta noche, está el tiempo, está el tiempo. Dulce amor. Está el tiempo todavía, aleluya. Yo no sé cómo puedes vivir una vida. Yo no sé cómo puedes vivir una vida sin paz. Una vida sin sentido. Yo no sé cómo puedes vivir esa vida. Quieres encontrarle sentido a la vida, Dios. Dios le da sentido a la vida. Oh Señor, Aleluya. tú me has dado un nuevo corazón. Aleluya. Vida, si tú me has dado la vida que yo jamás había ¡Aleluya! encontrado. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré Los amigos, esta noche, los amigos. ¿Cómo Puedes venir a Cristo esta noche. Dios te está llamando, aleluya. Dios te está haciendo un llamado esta noche. si tú me has dado la Puedes venir en el nombre de vida Jesucristo. que yo Ven esta noche, esta noche. jamás había encontrado? Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, suéltate. Pide Jesucristo. Ven a Cristo esta noche. Mujer, tú que tu aflicción ha sido por generaciones. Tu aflicción que ha sido por muchos años. La Biblia Tú que te sientes despreciado porque no ha sido lo que un día soñaste. dice que tú eres rey. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Te miro y mi corazón te siente tan bien. Puedes venir esta noche a los pies del Maestro. Puedes venir a los pies del Maestro, aleluya, y Él hará. Cruz por mí. Él hará, pueblo, Dios mío. Él hará posible lo que parece imposible. Nueva vida, llenaste un vacío en mi ser. ¿Cómo podré pagar? Gloria a Dios, ¿cómo podemos pagar lo que Él ha hecho por nosotros? Podré pagarte. Ven a Cristo esta noche. Dado la vida que yo Ven a Cristo esta noche, aleluya. había Renuncia al pecado, renuncia a toda buena gloria. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Aleluya, ven a Cristo Jesús. Dios es bueno, aleluya. Puede venir esta noche, todavía es tiempo. Aleluya, vamos a hacer un llamado sin alabanza ahorita. Gloria a Cristo Jesús. Mientras yo oraba, hermano, antes de pasar a este tiempo, yo sentía la necesidad, hermano. Sentía la necesidad, hermano, de que primeramente yo necesitaba libertarme, aleluya. Y no es fácil. Necesitaba libertarme, porque hay gente presa, hermano. Hay gente aquí que está presa y que se ve, hermano, que parece que está todo bien, pero está presa. Y la iglesia tiene que hacer un trabajo esta noche, aleluya. Tiene que hacer un trabajo para que se suelten esas cadenas. Gloria a Cristo Jesús, porque hay personas, hermano, hay personas que están intentando ser felices. En Dios, hermano, eso no sucede. En Dios, si lo buscas a Él, hermano, todo es real. Si lo buscas a Él, hermano, es real lo que tú vas a vivir en Él. Es tan real, hermano, como la luz del alba. Es tan real como el aire que respiras. Aleluya. Los varones de guerra esta noche, las mujeres de guerra,
Empiece a clamar a Dios. Solo con el piano de fondo empiece a clamar, aleluya. Empiece a clamar, empiece a clamar. Empiece a clamar, suéltese para Dios, suelta para Dios. Suéltese para Dios, suéltese para Dios. Suéltese para Dios, suéltese, suéltese. Confiésalo, confiésalo. Señor Jesús, desata, desata, desata esta noche. Desata esta noche la cadena, Dios mío. Desata esta noche las cadenas. Agarra valor en el nombre de Jesús. Santo de Dios. Ese hombre que necesita valor de pasar a este lugar. Esa mujer que necesita el valor para pasar aquí y ya no vivir la vida de apariencia que está llevando. Hombres de guerra. Hombres de guerra, hombres de guerra, mujeres de guerra. Clame por la libertad del pueblo. Clame por la libertad del pueblo esta noche, aleluya. Clame por la libertad del pueblo esta noche. Cadenas están cayendo, cadenas están cayendo, cadenas están cayendo, cadenas están cayendo esta noche. Cadenas están cayendo esta noche. Cadenas están cayendo esta noche. Cadenas están cayendo. Santo, 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 santo. Mi alma te alaba y glorifica. Cadenas se están soltando esta noche. Aleluya. Se rompe el yugo. Se rompe el yugo. Se rompe, se rompe. Se rompe el yugo. Se rompe el yugo. Se rompe el yugo. Varón, aleluya. Varón, el de camisa amarilla, ven esta noche a Cristo Jesús. Dios tiene un propósito contigo, aleluya. Puedo ver en tu rostro que hay una necesidad. Hay una necesidad, aleluya. Puedo ver que hay una necesidad. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Algo se está soltando aquí. 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 Aleluya. Algo se está soltando aquí. Mujer, aleluya. Mujer, aleluya. Venga a los pies de Cristo esta noche. No hay nadie como tú. Venga a los pies de Cristo esta noche. Venga, aleluya. Venga a los pies de Cristo. Ven, ven. Solo tú. No has experimentado lo que Dios tiene para darte. No lo has experimentado, pero cuando sientas lo que Dios tiene para ti, te vas a dar cuenta que no hay como estar en la presencia. Sigue clamando, sigue clamando. Ven esta noche, ven esta noche, ven esta noche. Amigo, ven a los pies de Cristo esta noche. Ven a los pies de Cristo esta noche. Vas a ver cómo tu familia será transformada. Verá cómo tu familia será transformada. Aleluya, ven a los pies de Cristo. Ese proyecto que emprendiste. Ese proyecto que emprendiste, aleluya. Ese sueño con el que veniste. Ese sueño con el que veniste. Dios te lo hará realidad. Aleluya. Aleluya. Ya tiene lo que un día soñaste. Pero hoy falta lo más importante. Falta que tengas a Cristo en el corazón. Aleluya, ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Cristo, ven, ven, ven esta noche. Ven a los pies de Cristo, ven, ven, ven. Aleluya, ven, ven a los pies de Cristo. Sientes el llamado, ven. Sientes el llamado, ven esta noche, ven. Suéltate. Camina por este lugar, camina. Aunque no Tú sabes que tenga tú no eres. fuerza. Ven, aleluya.
Lo que ha pasado en tu vida no es lo que puedes estar soñando. Levanto mis manos. Ven, ven, aleluya. Ven, aleluya. Ven esta noche. Aunque Cristo te llama, tenga Cristo te mil llama. problemas. Suelta la cadena, iglesia, sigue orando. Iglesia, sigue orando, iglesia, sigue orando. Cuando levanto mis manos, Pastores, sigan orando, pastores. comienzo a Pastores, sigan orando, líderes, diáconos. Ven, una unción ven esta noche, ven. que me hace cantar. Hermano, ayúdeme el Cuando siervo ahí. levanto Hermano, mis ayúdeme al amigo. Él manos, necesita de Dios esta noche. comienzo a sentir Gloria a Cristo el Jesús. fuego. Gloria a Cristo Jesús. Oh, Ayúdeme ahí, hermano. cuando levanto Ayúdeme esta se van tus noche. cargas ahí. Esas cargas se están yendo. Ayúdelo. Él necesita de Me Dios. hace cantar. Él necesita de Dios. Todo esto Aleluya. es posible. Todo Aleluya, esto es aleluya. posible. Amiga, aleluya, amiga. Cuando levanto Amigo, tú que te sientes quebrantado de corazón. Ven a Cristo. Ven a los pies de Cristo. Ven esta noche. oh, Presencia de Espíritu Dios en Santo. este lugar. Presencia de Dios en este lugar. Oh, aleluya. Ven esta noche. Ven esta noche esta noche. Ven esta noche a este lugar. Suéltate para Dios, suéltate para Él. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya, ven. No tengas temor. No tengas temor, Él está aquí. No has experimentado la mano de Dios. Te darás cuenta que cuando Él ponga su mano sobre ti, tus cargas se irán. Tus cargas se irán porque tú eres libre. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Aleluya, Dios está obrando esta una noche. unción que me hace Dios está obrando esta cantar. noche, aleluya. Cuando levanto mis manos, Gloria a Cristo Jesús, mujer. comienzo a sentir Amiga, tú que has sentido el llamado de Dios esta noche, no te puedes ir. el fuego. No te puedes ir, aleluya. Oh, No te puedes ir. cuando levanto No te puedes ir esta noche sin antes mis venir manos, y pedirle perdón al Señor. mis cargas se van. Gloria a Cristo Jesús. Nuevas Espíritu fuerzas Espíritu Santo de Dios. me Espíritu das. Santo de Dios. Todo esto Espíritu es Santo de Dios. posible. Amigo, Todo Dios te esto está es llamando esta posible. Cuando amiga, Dios la llama esta levanto noche. Dios la llama esta mis noche. manos, Aleluya, yo creo que Dios esta noche no se ha equivocado. Ven a los pies de Cristo esta noche. Amiga, ven a los pies de Cristo esta noche. Dios te habló esta noche. Aleluya. Ven esta noche a los pies de Cristo. Camina hacia adelante. Aleluya, Cristo te espera. Cristo te espera esta noche. Dios, no rechaces. Cristo te espera esta noche, Cristo te espera. No te vayas sin Él esta noche, porque mañana algo puede pasar. Mañana algo puede pasar en tu vida. Algo podría pasar en tu vida, aleluya. O quedar en sufrimiento. Amiga, ven a los pies de Cristo, Basta ven. solamente No rehuses el llamado, no rehuses el llamado de Dios. Esperar lo que Dios irá. No rehuses el llamado de Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Cuando levantan sus manos, Esa vida de sufrimiento que es está hora llevando, de vencer. esa vida de tristeza que está llevando, Dios quiere ponerle fin Oh, hoy. alaba
Simplemente alaba. Vamos, iglesia, levanta tus Dios manos quiere arriba. ponerle fin a esa vida de Está problemas, llorando, alaba. a esa vida de dificultades que En está la viviendo. prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Ven esta noche. Su alabanza le escucha. Ven esta noche, ven a los pies de Cristo. Oh, alaba. Ven a los pies de Cristo. Simplemente alaba. Los valientes son los que arrebatan Si el está reino. llorando, alaba. Los valientes son los que arrebatan el reino. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Aleluya, ven a los pies de Cristo, ven. Escuchará. Ven a los pies de Cristo. Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Manda a sus ángeles contigo Ven a a Él, luchar. ven a Él, ven a Él, ven Él a abre Él. puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Sí, ahora. Suéltate, iglesia, suéltate para Dios. Iglesia, suéltate para Dios. Suéltate para Dios, suéltate para Dios, suéltate. Alaba a Dios. Aleluya. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar? Si Cristo viniera hoy, ¿qué le vas a decir? ¿Con qué te vas a presentar delante de Él? Le vas a decir: sentí el llamado, pero no pasé. Sentí que tú me hablaste, pero no pude pasar. ¿Crees que esa es una respuesta? No. Él te va a decir: yo puse esas palabras para que tú llegaras. Yo puse esa palabra para que tú entendieras que yo contigo tengo un propósito. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Infinito amor, aleluya. Puede cantar esa alabanza. Puede cantar esa alabanza, y con esa alabanza vamos a terminar el llamado. Con esa alabanza vamos a terminar el llamado, aleluya. Dios todavía está esperando a alguien. Dios está esperando a alguien que vino esta noche, no por casualidad. Dios está esperando que vino esta noche pensando cómo va a resolver la situación. Y se viene a encontrar con una iglesia que lo que está esperando lo es aquí para decirle: hermano, a usted lo ocupamos. Se viene a encontrar aquí con una iglesia que lo que está esperando es que usted quiera formar parte. Y que le digan: aquí estamos para apoyarlo, para ayudarle. Aquí estamos para tenderle la mano. Aquí estamos para orar por usted, para pedir por su familia. Usted que está pensando en traer su familiar, está pensando en traer su familiar y ni siquiera se lo ha presentado a Dios. Esta noche usted necesita algo poderoso. Hay poder. Tu amor que sin medida se entregó. Aleluya. ¿Quién lo pudo hacer? Todo soportó las heridas. Nadie lo puede hacer, solo Él. Solo Él lo puede hacer. Cuánto dolor. Gracias. Reconozcamos esto que Gracias, lo hizo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que lo hizo
por amor. Gracias, Señor Jesús, por tratar, Dios mío, con tu pueblo. Infinito amor que sin medida se entregó. Todo soportó las heridas de aquel esclavo. ¡Aleluya! Algo se activa, algo poderoso se activa. Cuánto dolor. Reconozcamos esto. ¡Aleluya! Que lo hizo Solo por amor a usted, por amor a mí. por amor, que lo hizo por amor. Aleluya. Él murió, Aleluya. pero resucitó. Todo por amor. Él murió Por usted que todavía no conoce de Dios, por usted murió Él. pero resucitó. Usted que hoy ha venido aquí con una necesidad. Aleluya. Por usted murió Él, por usted. Aleluya. Gracias. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesucristo, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Puede tomar asiento. Dice la palabra que de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pero a quien Él quiere endurecer, endurece. Y con lo que Dios quiere hacer, hermano, yo no soy quien para contradecirlo. Solo te puedo decir, si tú esta noche sentiste que la palabra era para ti, preocúpate, porque puede ser de que la misericordia de Dios se esté alejando. Y puede ser de que te estés avecinando a un problema grande. Porque Él es claro y dice de que de quien Él quiera tener misericordia, la tiene. Pero a quien Él quiere endurecer, endurece. Y si está siendo endurecido por Él, ¿quién podrá ayudarte? Nadie. Puede poner todo el ministerio entero a orar. Y si Él quiere endurecerlo, hermano, aunque quiera. No es para el que quiere ni para el que corre, para el que Él tiene misericordia. Y esta noche de mis hermanos que han pasado, Dios ha tenido misericordia. Y yo le digo, hermano, aleluya, gloria a Dios. Yo le digo a cada uno de los miembros de las iglesias que estamos aquí y pastores de las congregaciones, no hay nada más lindo que ser sincero con el Señor. Porque mire, hermano, dice la palabra que delante de los ojos de Dios no hay nada oculto que no sea manifestado. Y ya es feo, hermano, que de repente diga, mire que ya se está diciendo algo de usted. Ya se dieron cuenta. ¿Y quién le contó? Y díganme para ir a decirle. No, Dios quería que ya no fuera más lo que era. ¿Y quién fue que se inventó eso? No, Dios quería que así sucediera para que se dé cuenta que de Él nadie, que sobre Él nadie puede pasar. No, pero es que yo borré esa captura, yo borré esa foto. No, es que Dios, hermano, conoce. No, mira que Él es el dueño de la ciencia, de la inteligencia, de la sabiduría. Y el hombre quiere ser Él ahora el creador. Él quiere creerse todo, que Él lo sabe todo. No, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, hermano, Él ya lo tenía todo planeado. Por eso yo le digo, no intente pasarse de sabio con el Señor. Le dijo a Job que el Señor mismo delante de Satanás le dijo, no hay otro como Él en la tierra. Pero un día le dijo, ¿a dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Cuando yo hice los mares, ¿a dónde estabas tú? Entonces él se dio cuenta que él no era nada, que estaba reclamando algo que no tenía. Por eso es que es necesario, hermano,
que usted y yo, los que ya estamos adentro, le hablo esto. Porque los amigos es un caso diferente. Dios, el que tiene planes de traerlo, Dios lo va a traer. Pero los que ya estamos adentro, seamos, hermano, seamos instrumentos, hermano, de honra. Seamos instrumentos de honra, hermano, que al momento de que usted va a formar parte de algo, que sea con todo el amor hacia Dios. Y se dará cuenta que de repente, porque hay veces que por uno, hermano. Yo un día le dije al ministro, hermano, yo quiero que usted cambie de pastor. Yo siento que la iglesia no avanza. Y yo siento que soy yo. Yo me sentía culpable porque no miraba el progreso de la iglesia. Pero el hermano me dijo, pero es que la obra del Señor no es fácil, no es solo de recoger. El siervo cuando me dijo esas palabras me dolieron en el corazón, porque yo dije, yo me he esforzado, pero entendí que a veces nosotros creemos que es lo que nosotros hacemos literal. Hay cosas espirituales que nosotros no las hemos activado todavía. Y para la gloria del Señor, hasta el día de hoy han pasado los años y la obra ahí está. Hay una iglesia que esta noche se ha hecho presente aquí. Y me siento honrado porque hasta el día de hoy, hermano, ¿verdad? Porque hay gente pidiendo información de mí y no le sabía algo al hermano ahí. No le sabía algo al hermano ahí para que me ayude. Mire, quiero hacerle un juicio, pero no tengo nada en contra de él. Hay gente así, hermano. Hay gente buscando a los pastores. No le sabía algo al siervo para ver cómo le caemos todos. Por eso hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse porque van a perder el tiempo. Van a perder el tiempo buscando. Lo que van a hallar es que Dios un día le va a decir: no te metas con mi hijo, no te metas con mi siervo, porque él yo lo tengo preparado. Él es lo que yo quiero que sea. Aleluya. Santo, gócese, póngase de pie. Póngase de pie, aleluya. Yo creo que hay gozo, hermano. Entre más avanzamos con esta vigilia, todo será mejor. Yo voy a entregar mi privilegio esta tarde. Voy a dejar a mi hermano pastor local. Hermano pastor, aleluya. Yo sé cómo estamos con el tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús. Esto está de victoria, hermano. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Es que aquí no es que nosotros queramos hacer, aquí Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Él cuando lleva al profeta Jeremías y lo lleva al casa del alfarero le dice: ahora date cuenta, si no podré hacer yo de mi escogido lo que yo quiera. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo adoran más? ¿Cuántos lo adoran más? ¡Aleluya! Esto está bueno. Dios bendiga a mis hermanos, los que vinieron a los pies de Cristo Jesús. Es bonito, hermanos, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de alguien. Y ese se llama Jesucristo, amén. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos quieren seguir gozando con Jesucristo? ¿Cuántos se quieren seguir gozando? ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios. Poderoso Dios. Mira, hermano, esto está bonito aquí. Esto está para seguir sin detenerse, hermano. Amén. Poderoso Dios. Yo no sé lo que está pasando. Diablo nuevo. Yo no sé lo que está pasando. Es el poder del Espíritu Santo que se está derramando. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. Al principio se movía sobre la paz de las aguas. Al principio se movía, pero ahora se está moviendo. Pero ahora se está moviendo. Levanten las manos todos.
en los últimos días, estamos en los últimos días. Alábale, 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 alábale. Alábale, alábale, hermano. Alábale, alábale, hermano. Alábale, 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 alábale. Él está viendo lo que haces tú, Él está viendo lo que hago yo, Él está viendo lo que haces tú, Él está viendo lo que hago yo. Alábale porque Él está aquí, 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 alábale, 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 alábale. Levanta tu mano y tócalo, levanta tu mano y tócalo. Levanta tu mano y tócalo, 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 tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, 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 y tócalo, tócalo, tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, tócalo, tócalo, tócalo ya, y siéntelo, 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 siéntelo ya, siéntelo, siéntelo, siéntelo ya, siéntelo, siéntelo, siéntelo ya, siéntelo, siéntelo, siéntelo ya, 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 y siéntelo como fuego, y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, y siéntelo como llama, y como llama, como llama, como llama, como llama, como llama, como llama, y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo. Siéntelo y cantando, y siéntelo y cantando. Solo dale la libertad, 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 y en el nombre de Jesús, y en el nombre, y en el nombre, y en el nombre, y en ese nombre, y en ese nombre, y en ese nombre, y en ese nombre, y hay poder, 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 y viene 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 poder, él es el 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 poder. ¡Santo! Los santos le alaban al santo, 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 eres 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 santo, y ese santo, ese santo, ese santo, ese santo, y viene el poder, 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 él es el poder, él es el poder, él es el poder,
gloria postera será mayor, y la gloria postera será mayor, y la gloria postera será mayor, y la gloria postera será mayor, y 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 la gloria postera será, y la gloria postera, y la gloria postera, y la gloria postera. Por eso yo me gozo y nada me quita el gozo. Por eso yo me gozo y nada me quita el gozo. Me gozo, me gozo. Me gozo, yo me gozo. Me gozo, yo me gozo. Y nada me quita el 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 gozo. Y la gloria postera será mayor. Y la gloria postera será mayor. Y la gloria postera será mejor. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Por eso el rey! ¡Por eso el rey! ¿Cuánto lo adoran más? ¿Cuánto lo adoran todavía? ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Alabado sea el rey, hermano. Bonito, hermano. Yo aquí estoy como que vengo llegando. Es que esto, hermano, hay que meterse al río de la bendición. Esto no solo es cantar la alabanza, meta en el río, que aquí hay que meterse, hermano. ¿Sí? Mire que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, voy a mar adentro. Y por las orillas, hermano, solo cangrejos va a agarrar, va. Y por veces ni cangrejos, sino que sapo. Hay que meterse al centro donde está la presencia de Dios. Es que si aquí si va a hacer algo, hágalo. Aquí no diga pensé hacer, aquí haga lo que va a hacer. ¿Cuánto adoran a Dios? Dios bendiga a los amigos. Es un grande privilegio tenerle en este lugar. Yo sé que Dios lo va a bendecir. Y yo sé que Dios no lo va a dejar que se pierda, hermano. Dios no lo va a dejar que se pierda, amigo. Hay una oportunidad para usted. Solo le digo aprovechelo, porque dice la palabra buscarle mientras pueda ser hallado. Que el Señor Jesucristo me lo bendiga a todos. Y así hay algo preparado para todos. No se vaya nadie. Aquí disfrute de lo que está preparado, que mis hermanas lo han hecho con grande aprecio para usted, ¿verdad? Y mis hermanos también han trabajado arduamente para que usted se deleite de un poquito, hermano. Que Dios me lo bendiga a todos.